Dios te bendiga, amado, nuevamente compartiendo contigo la palabra del Señor Jesucristo, la palabra de la Biblia. Y vamos a pedirle al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios que vamos a orar para que Él sea hablando a través de este mensaje, a través de mi boca, usándome como su vasija para que llegue este mensaje hacia donde tú estás, en el nombre de Jesús. Padre Santo de la gloria, vengo delante de tu presencia, Señor, dándote gracias por este día, presentándote la vida, Señor amado, de todas las personas que van a ver este video, Padre Santo, para que la palabra tuya no sea presa, más siga, Señor amado, y que hables a la vida de cada una de las personas que están necesitando esta palabra, en el nombre del Padre, el Hijo y su Santo Espíritu. Amén, amén y amén. La palabra está en San Mateo 14, del 1 al 15. Vamos a leer, cuyo título trae Muerte de Juan el Bautista. Versículo 1 dice: En aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados: Este es Juan el Bautista que ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Gloria a Dios. Versículo 3. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano. ¿Quién era Herodías? Era la mujer de Felipe. Quiere decir que Herodes tenía relaciones con Herodías, y Herodías era la mujer de Felipe su hermano. Dice, porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. Juan le decía: no te es lícito tenerla. O sea, está viendo el pecado allí y le dijo: no te es lícito tenerla. Versículo 5. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo, porque tenían a Juan por profeta. Gloria a Dios. Versículo 6. Cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes. Herodías manipuló la mente de su hija y ambas planearon pedirle la cabeza de Juan. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo, porque tenían a Juan por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes. Versículo 7. Por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que le pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, y mandó que se la diesen. Se sintió comprometido, porque él había prometido darle lo que ella le pidiera. Pero como ellas habían planeado pedirle la cabeza, y se lo planeó en público, y como en público fue hecha la promesa de que él iba a entregar todo lo que él le pidiera, entonces ella le pide la cabeza de Juan. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de las que estaban con él en la mesa, mandó que se la diesen, y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron, y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Me pregunto yo, ¿cómo fue la reacción del Señor Jesucristo sabiendo que le llevan la cabeza de un personaje que honró su nombre tanto tiempo, un personaje que mucho tiempo anunció las nuevas de salvación en Jesucristo, una persona que anduvo en el desierto, que lo que comía fue langosta y miel, y siempre anunció a toda persona, a toda tribu, que venía alguien que bautizaría
en fuego, venía alguien que era mayor que él, venía anunciando al Señor Jesucristo. Y de repente que los discípulos le lleven esa noticia y le digan: Señor, mira, esto y esto ocurrió. Y yo cuando leí el capítulo decía yo, ¿cuál fue la reacción del Señor Jesucristo cuando de repente te traen una noticia? Quizás puede ser alguien de que ha sido tu mano derecha en la vida, tu hermano, tu amigo, pero esto era más grande porque ya estaba escrito en el libro de Isaías todo. Hay momentos que quiero decirles que el Señor fue Dios 100%, pero también no olvidemos que el Señor Jesucristo fue 100% hombre, el cual le dolió. Si ustedes recuerdan también la muerte de Lázaro, cuando se le llevó y se le fue anunciado, era su gran amigo y él lloró, dice la palabra de Dios, y Jesús lloró a causa de Lázaro porque fue su amigo, pero él no lo resucitó inmediatamente porque él tenía el plan de glorificar el nombre de Dios. Ese era el plan de glorificar el nombre de Dios. Por eso fue que a Lázaro lo resucitó al tercer día de haber muerto. Pero en este caso las escrituras se tenían que cumplir, que Juan el Bautista tendría que morir. Y dice, ¿cuál fue la reacción del Señor Jesucristo cuando le llevan esa mala noticia? Aquí en el versículo 13 luego dice, como lema, alimentación de los 5,000. Ahora van a ver. En el versículo 13 dice, oyendo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto. ¿Cuál fue la reacción del Señor Jesucristo cuando le llevaron esa noticia tan fuerte? Me imagino que en la vida más de algunos de ustedes han recibido una noticia muy fuerte. Quiero decirles cómo reaccionó Jesucristo ante semejante noticia, que le digan de que le cortaron la cabeza a Juan el Bautista. Escuchen. Oyéndolo, Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto. Se apartó el Señor Jesucristo. Me imagino yo que él quería estar apartado, él quería estar solo. Y se apartó, y en cuanto la gente lo oyó, él quería estar solo, aparte. Pero dice que en cuanto la gente lo oyó, le siguió a pie. Lo siguió a pie desde las ciudades. Quiere decir que cuando el Señor se fue a un lugar desierto, muchas personas lo siguieron. En cuanto vieron, lo siguieron a pie. Dice desde quién sabe cuánta lejanía, porque dice que de las ciudades. Y cuando se habla de ciudades, es ciudades allá y una lejanía en otro lado. Entonces, comunidades, qué sé yo, lugares desiertos. Entonces, desde las ciudades se tuvieron que caminar. Me imagino yo que tuvieron que caminar bastante distancia. Y dice, y le siguió a pie de las ciudades. ¿Quién es la gente? Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Ahora bien, quiero que nos enfoquemos en este punto. Con tanto dolor el Señor Jesucristo, que me imagino yo que cuando uno tiene ese dolor profundo de algo, de una noticia muy desagradable, me imagino yo que lo más que uno quiere es estar a solas, en un cuarto cerrado, en lugares aparte, como meditando, como conectándose con Dios, como para orarle a Dios, dame fortaleza, como ahora no quiero hablar con nadie, ese tipo de actitudes, y es normal. Y dice, pero cuando llegaron ese montón de gente que siguió al Señor Jesucristo, dice, tuvo compasión de ellos. Vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. El Señor no dijo, por favor retírense, o no le dijo a los discípulos, dile a esas personas que se retiren, ahora no, ahora necesito yo estar aparte. No fue así, no fue egoísta de parte del Señor, eso no fue así. Tuvo compasión de ellos, me dice la palabra, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. No solamente tuvo compasión el Señor en medio de la tristeza, no solamente tuvo compasión, sino que Él, como ministerio que Dios lo puso, aún en esas dificultades, Él
Aún así Él dijo, estas personas necesitan de mí. Y aún Él tuvo compasión y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Versículo 15. Cuando anochecía, se acercaron a Él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Este versículo dice, voy a volverlo a leer. Cuando anochecía, ¿quiénes? Los discípulos estaban hablándole a Jesús. Cuando anochecía, se acercaron a Él sus discípulos diciendo lo que los discípulos le dijeron a Jesús cuando ya cayó la noche. El lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Sus discípulos le recomendaban eso al Señor Jesucristo. ¿Cuál fue la respuesta del Señor Jesucristo? Pongan atención lo que dice aquí. Dice, Jesús les dijo, no tienen necesidad. Los discípulos estaban preocupados porque era de noche, porque estaban en un lugar desierto, porque me imagino que habían niños, mujeres, hombres, una multitud, y me imagino que los discípulos estaban preocupados. ¿Cómo vamos a resolver? ¿Dónde los vamos a acomodar? ¿Dónde van a dormir? ¿Dónde van a comer? ¿Dónde van a tomar agua cuando les dé sed? Pero ellos entiendo la posición de los discípulos que estaban preocupadas por las personas, porque como ser humano las personas necesitamos descansar en una cama, necesitamos recostar nuestro cuerpo, nuestra mente necesita descansar por eso existe la noche, para que nosotros reposemos, descansemos el cuerpo humano, ¿verdad? Pero Jesús en el versículo 16 dice, Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse. Dales vosotros de comer. Ahora vemos, voy a volverlo a repetir. Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, dales vosotros de comer. Ahora bien, vemos la posición del discípulo, de los discípulos. Cuando Jesucristo les dice, no tienen necesidad de irse, dales vosotros de comer. Jesús le está diciendo a los discípulos, no se van a ir, no tienen necesidad, denle de comer. Entonces yo como discípula, poniéndome en esa posición, ¿qué le voy a dar de comer? ¿Qué le voy a dar de comer a estas multitudes? ¿De dónde voy a sacar agua? ¿De dónde voy a sacar comida? O sea, ¿qué le tocaba a los discípulos? Se les había olvidado que estaban con Jesucristo, el Todopoderoso, el Rey de Reyes, el que de las piedras saca pan. Escuchen esto. Dice, no tienen necesidad de irse, dales vosotros de comer. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. 5 panes y 2 peces. Los discípulos le responden al Señor Jesucristo, no tenemos, no tengo comida, ¿qué le vamos a dar? Solo tenemos 5 panes y 2 peces. Ahora bien, ¿cuál es la posición de los discípulos? Yo no sé, pero yo te voy a decir algo. Los discípulos, aunque no miraban comida ni agua, yo no sé de dónde ellos iban a sacar la fe, pero ellos tenían que sacar la fe, porque allí estaba el Señor diciéndolo, hagan esto y esto. Y de repente uno dice, pero ¿de dónde voy a sacar aquel dinero? ¿Pero de cómo voy a hacer para continuar esto? ¿Cómo voy a levantar esa pared? Ay, no hay nada en mi mano. ¿A cuánto les ha pasado que en su alacena nomás tienen un plato de comida para irlo a calentar? Y ustedes dicen, ¿cómo le voy a dar de comer a mis hijos? ¿De dónde voy a sacar para alimentarlos? Para mandarlos a la escuela, para comprarles ropa, zapatos, ¿de dónde? Y ustedes dicen, hacen un laberinto. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que ustedes están perdiendo la confianza en Dios, están perdiendo la fe. Así que los discípulos tuvieron que activar la fe, porque
Ahí estaba el Señor Jesucristo, por lo cual todos mis problemas, todas mis cosas, yo se las deposito en las manos al Señor, porque Él es el que tiene el control de todo, el de multiplicar los panes y los peces. Ahora bien, cuando tú le depositas tus problemas en las manos al Señor, mira lo que pasa. Él les dijo: traédmelos acá. ¿Qué cosa? Tráeme los 5 panes y los 2 peces. ¿Cómo así? Sí, tráemelo. Tráeme tu problema. Tráeme tu falta de lo económico. Tráeme tus enfermedades. Tráeme tus tristezas. Tráeme tu depresión. Tráeme venid todos los que están cargados y cansados, que yo los haré descansar. Pero confía en mí. Poneme todos tus problemas, todas tus cosas en mis manos, que yo me encargo. Tú solamente acciona. ¿Cómo? ¿Qué está diciendo, hermana? Acciona. Tráeme esas panas, tráeme esos platos vacíos, que yo te los llenaré. Tráeme tu boca, yo te la llenaré. Habla, expresa, yo te la llenaré. Soy yo el que te lleno la alacena, soy yo el que te pongo todo, aunque no lo mires. Soy yo, pero tú solamente te toca accionar, hablar, actuar, y lo demás yo me encargo. Escucha esto. Él les dijo: traédmelos acá. ¿Qué cosa? Los 5 panes y los 2 peces. Entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba. ¿Cómo así? Mientras tanto, discípulos, vayan a decirle a toda esa multitud que reposen, que descansen sobre la hierbita, que estén tranquilos, que yo me encargo de eso. ¿Cómo así? Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes, aleluya, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando a los ojos al cielo, mi alma alaba a Cristo, levantando los ojos al cielo, bendijo y partió, y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Jesús levantó los ojos al cielo, porque tus ojos, tu vista, tu mirada tiene que estar conectada con el cielo. Cuando tú te desconectas del cielo, no creas que vas a recibir tu milagro. Si no, recuerda a Pedro cuando caminó sobre las aguas. ¿Qué ocurrió con Pedro? Él iba caminando sobre las aguas muy tranquilo, enfocado en Jesucristo. Pero ¿qué es lo que pasó? Que una de esas como que sintió temor y volvió a ver a los lados y volvió a ver el agua, volvió a ver lo profundo que estaba el agua y ¡pum! Iba hundiendo. Entonces Jesús le dio la mano y lo rescató. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando nos desconectamos del Padre, eso es lo que ocurre. Nos hundimos, empezamos a ver qué tan grande es el problema. Ay, me voy a hundir. Ay, le tengo miedo a esto. Y cuando empezamos a ver la profundidad del problema, es donde los hundimos más. Cuando nos subimos a un árbol y eres de las personas que le tienen miedo a las alturas y empieza, ay, me caigo, peor, porque empieza el nervio y el mismo nervio y la misma cosa te hunde más y puedes caerte de ese árbol. Nunca miremos el problema cuán grande es, porque no hay problema más grande que nuestro Dios. No hay problema que sea más grande que Dios. Dios es más grande que todo problema, y en las manos de Dios todo se soluciona. Escucha esto. Entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba. Y es lo que ocurre cuando lo que ocurre en nuestra vida cuando nosotros depositamos todo en el Señor. El Señor nos manda a reposar y a descansar. Mientras Jesús está bendiciendo algo para reproducir el pan y los peces para que tú comas, mientras Jesús está multiplicando los panes y los peces en tu casa, te manda a reposar en tranquilidad, mientras Él se encarga de hacer lo que Él tiene que hacer en tu vida. Pero mientras tanto, deposita todo y luego descansa, reposa en las manos del Señor. Dice,
Y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Después que bendijo y se multiplicó todo, se los dio a los discípulos, y partió y dio los panes a los discípulos a la multitud. Ahora que les toca a los discípulos ir a repartir lo que esas almas sedientas necesitaban. Comieron todos, escuchen bien, y comieron todos, comieron y se saciaron. No solamente comieron, sino que se saciaron. No solamente comieron, sino que se saciaron. ¿Saben lo que es la palabra saciarse? Comer, pero saciarse, quedar, oh Dios mío, estoy súper llena, ay, qué rica esta comida, después del almuerzo, al mediodía, cuando tienes una gran hambre después de haber trabajado, comerse esta comida, qué rico, estoy saciada, estoy llena, oh, gracias Jesús. Dice, y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos. Estamos viendo un evento, después que no había que comer, no solamente se multiplican, no solamente comen, sino que se sacian. No solamente comen y se sacian, sino que ahora vemos un episodio que hasta sobra. Y es lo que hace el Señor en tu vida cuando tú depositas. Hasta sobra, dice. Y recogieron lo que sobró de los pedazos. ¿Cuánto recogieron de los pedazos? Dice la palabra que 12 cestas llenas. Recogieron lo que sobró de los pedazos. Por eso nunca tiene que botar las sobras. No las bote las sobras, porque otro necesita. Los perros necesitan, los gatitos necesitan. Y nunca bote la sobra, porque es desperdiciar el pan, es desperdiciar el bocado de la mesa. No botes la sobra, no botes. Sé un buen administrador del pan que te da Dios a diario. No botes la sobra. Mejor consume con respecto a lo que vas a comer, con respecto a lo que vas a cocinar. No botes la sobra, porque aquí dice, la palabra a mí me dice que las sobras no fueron botadas. La palabra a mí me dice que las sobras fueron recogidas. Recogieron lo que sobró de los pedazos, dice el versículo 20. Y de lo recogido, 12 cestas llenas. ¿Se imaginan de sobra 12 cestas llenas? Versículo 21. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres. ¿Quiénes comieron? Fueron más o menos como 5,000 hombres, sin contar las mujeres, los niños, sin contar, fueron como 5,000 hombres más, sin contar las mujeres y los niños. ¿Qué tal si se contaran 5,000? Como 5,000 hombres, si se contaran más cuántas mujeres, más cuántos niños. Quiere decir que no solamente fueron como 5,000, fueron aún más, porque se imaginan cuántas mujeres, si empezamos a contar cuántas mujeres y cuántos niños, pero solo ellos lo saben en ese tiempo, fueron muchos. Ahora bien, nunca botes la sobra, más bien bendice todo lo que entra a tu casa, bendícelo. No desperdicie la bendición que Dios te da, no la desperdicie. Eso no se hace. Y bueno, ¿qué es lo que hicieron los discípulos? Activar su fe. Así que yo te invito pues a activar tu fe y a activar tu fe, a recordar algo. A recordar que Jesucristo, a pesar de que recibió esa mala noticia, entre la tristeza que recibió al escuchar todo lo que habían hecho con Juan cuando le cortaron su cabeza, Jesucristo, aún pasando momentos duros en la vida, aún así Él atendió a la multitud. Y vemos el otro episodio también, que los discípulos quedaron en una posición de que, ¿qué hago? Me están mandando a hacer algo y yo no tengo nada en mano. Entonces allí es donde los discípulos tienen que activar la fe cuando Jesucristo les manda a hacer algo. Que aunque no mires que tengas nada en tu mano, entonces tú vienes y dices, pero el Rey de Reyes me ha mandado. Si el Rey de Reyes me ha mandado es porque Él me va a respaldar en lo que Él me ha mandado. O sea, ellos
¿Cómo se van a presentar con 5 panes y 2 peces ante la multitud? Ay, lo primero, voy a hacer el ridículo, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo? No. Lo siento, pero ahí tenías que accionar tu fe, discípulo. Ahí tenías que activar y accionar tu fe, porque si el Rey de Reyes es el que me ha mandado, yo tengo que activar la fe. Yo no sé de dónde, allí donde está el texto, que es lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Yo tengo la certeza que mi Padre lo va a hacer. Yo tengo la certeza que mi Padre Celestial me va a sanar de esa enfermedad. Yo tengo la certeza, porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, que aunque yo no estoy viendo aquello, yo voy a pisar con la planta de mis pies y yo voy a declarar ese territorio para Cristo, que aunque yo no tenga aquello en mi mano, eso va a ser mío. Esa casa que yo le he pedido al Señor viene porque viene en el nombre de Jesús, y yo le voy a ser fiel mientras tanto, y yo lo voy a glorificar mientras tanto. Esa deuda que yo tengo, yo voy a salir de esa deuda en el nombre de Jesús, y declarar. Tu trabajo es expresar, tu trabajo es declararle a las cosas aunque no se miran. Tu trabajo es declararle: huesos secos y muertos, dice Jehová, que tú resucitarás. Huesos secos y muertos, dice Jehová, que yo le profetice a esos huesos secos y muertos: levántate, resucita. Le dijo Dios, Ezequiel, ¿vivirán esos huesos? Ezequiel, tú lo sabes, Señor, tú lo sabes. ¿Cuál? Tú lo sabes. Ezequiel, profetiza. Yo te digo, profetiza: huesos secos y muertos, levántate, resucita. Es lo que uno tiene que hacer cuando uno lee la palabra de Dios. Decirle: enfermedad, te vas en el nombre de Jesús, porque la palabra a mí me dice que Dios sana. Dios vino a esta tierra a sanar, a restaurar, a liberar, a cambiar todo. Él lo viene a levantar, Él viene a darle vida a los muertos. Pero muchas personas no han sabido eso. Muchas personas vienen a detenerse la quijada. Dios quiere que acciones. Dios te bendiga, bendiciones, y espero que esta palabra te ayude en tu vida, y Dios te bendiga, Dios te guarde. Soy su hermana en Cristo, Reina Morán. Bendiciones, hasta la próxima en el otro nuevo video, siempre declarando la palabra de salvación y amor en Jesucristo. Y recuerda, busca siempre al Señor de corazón. Bendiciones.